A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, saludando a toda la red de radios que nos retransmiten en Chimbote, nuestros amigos de Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Quiabamba, las emisoras dominicas. También saludamos a Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestras emisoras amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Puno en Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación en Saluar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, nos ponen a través de sus plataformas y sobre todo la plataforma móvil. Usted nos está viendo y escuchando a través de el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también del canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar el programa, que va a tener mucho de análisis sobre la conferencia a la prensa extranjera que dio la señora Dina Boluarte el día de ayer. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los que nos siguen en el Perú y en el mundo. El día de hoy sí hay mucho que informar y que comentar y opinar sobre lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Pero lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y si usted quiere colaborar con nosotros, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que está en pantalla en este momento y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. O si usted no está en el Perú o no tiene ya Peplin, puede hacerlo a través de PayPal con cualquier tarjeta de crédito. Es un sistema muy seguro, muy simple y realmente nos ayuda porque, como ustedes saben, nosotros vivimos de la caridad pública, de la divina providencia. No tenemos muchos mecenas, salvo ustedes y salvo proyectos de la Iglesia Católica que siempre nos están ayudando. Muy bien. Y ahora vamos a dos escenarios. Un escenario que es el escenario de la calle, del que vamos a hablar hoy. Otro escenario es el del discurso político. Y vamos a empezar por el segundo, aunque en la segunda media hora del programa vamos a hablar del discurso internacional. Y vamos a estar con Francisco Belaúnde para hablar de nuestras relaciones con Bolivia, con Colombia, con México, con Chile, de CELAC ayer, y de la presentación hoy de Dina Boluarte ante la OEA. Pero primero vamos a lo que pasó ayer en Palacio de Gobierno. La verdad que creo que todos estamos tremendamente sorprendidos, tanto la prensa nacional como la extranjera, y la opinión pública también. Porque ayer la presidenta Dina Boluarte tuvo una oportunidad estupenda para explicar algunas cosas. Y no solamente no explicó, sino que confundió y en algunos casos mintió, escudándose en el habría, podría, parece, extraoficialmente. Hoy día escuchaba a Marcos Cifuentes decir, pero la presidenta del Perú es lo oficial.
la presidenta del Perú no habla en público extraoficialmente. No hay nada más formal que la presidencia de la República. Dina Boluarte es abogada de profesión y ha trabajado muchísimos años como funcionaria pública de la RENIEC. Por lo tanto, hay cosas que no puede ser que no sepa. Y vamos por partes. Yo quiero destacar algunos momentos de sus declaraciones. La presidenta acepta una conferencia de prensa con medios de prensa extranjera. Hay preocupación en Palacio de Gobierno porque, en efecto, los medios de prensa extranjera tienen, hay que decirlo, muchas más libertades que la prensa local para informar. Es decir, no tienen los propietarios que tenemos acá. Entonces, probablemente no tienen ningún sesgo y pueden ver objetivamente lo que significa tener en una zonada 55 personas muertas, por ejemplo. E informan en ese sentido y hablan de temas que a veces en el Perú no se tocan en los medios, como el racismo, el clasismo, el desprecio, temas que están ahí presentes y los tocan de una manera que asusta. Y por supuesto no tienen una pancarta con el nombre Dina, ¿no es cierto? Que no son las entusiastas, defensoras, estas empresas internacionales, mediáticas, de la gestión de Dina Boluarte. Preocupa, claro que preocupa. Porque las notas que salen al exterior no salen, pues, como quiere Palacio. Entonces, era una buena idea hacer una conferencia de prensa e invitar a toda la prensa extranjera acreditada en el Perú. Hay que decir que muchos periodistas peruanos son corresponsales de prensa extranjera, lo cual hace una muy buena combinación en el trabajo. Y a ellos se dirigió. Una parte de su presentación inicial lo que buscaba era justificar los muertos. El tema de los muertos es crítico para la opinión pública internacional. ¿Por qué? Porque en toda América Latina tenemos disturbios como los que estamos teniendo en el Perú. Esto no es una creación propia. Esto es lo que pasa en América Latina. Pero que en 7 semanas tenga 55 muertos en disturbios y más de 1.400 heridos, eso no pasa en el resto de América Latina. Eso comienza a ser la noticia. Entonces, había que explicar, había que dar explicaciones. Y Dina Boluarte da algunas explicaciones que quiero citar con precisión, porque después me acusan de no citar correctamente, así que vamos a hacer algunas citas puntuales. Sobre Ayacucho. En Ayacucho, las Fuerzas Armadas disparan a la población civil, al cuerpo. Hay gente que tiene en las necropsias disparo en cabeza, disparo en pecho, contraviniendo todas las normas de represión que existen en el Perú. Lo reitero por enésima vez, tenemos un decreto legislativo, el 1186, que establece los términos en que la policía puede usar armas letales. Ni policía ni Fuerzas Armadas han respetado el procedimiento. Muy bien. ¿Qué dice Boluarte sobre lo que pasó en Ayacucho? Dice, en esa avalancha de 5.000 personas en el aeropuerto de Huamanga, Ayacucho, suscitaron el fallecimiento de algunos compatriotas. Una avalancha humana. Uno que entiende que se pisaron los unos a los otros. O sea, lo que nos está diciendo es que las Fuerzas Armadas le dispararon indiscriminadamente a una avalancha, no creo, ¿no? O nos quiere decir que en la avalancha humana se pisaron los unos a los otros y ahí murieron. Eso es mentira. Pero si todos hemos visto las imágenes, hemos visto a militares filmados disparando al cuerpo, a personas que corren. En efecto, en el aeropuerto de Ayacucho se quiso tomar el aeropuerto de Ayacucho, eso es la pura verdad. Pero no hubo una avalancha humana de 5.000 personas y ahí fallecieron.
Y de nuevo esta letanía de que se investigue, que se investigue, que se investigue. Vamos a explicar esto una vez más. Toda muerte bajo condiciones sospechosas, toda muerte bajo condiciones sospechosas se investiga. Toda. Estas, las que vengan mañana, las que sucedieron ayer. Un atropello se investiga. Cualquier muerte en condición sospechosa de haberse cometido un delito se investiga. La que no se investiga es la del señor viejito que muere en su cama. Esa no se investiga. Pero toda muerte en condiciones de sospecha para la policía se investiga. Absolutamente toda. Tiene un expediente. ¿Eso qué significa? Que hay necropsias, que hay peritajes, que hay balística, que hay una serie de diligencias que la fiscalía ordena. Toda muerte. No está diciendo nada novedoso. Cada muerte es un expediente. Cada muerte es un caso separado. Obvio. Por Dios, tenemos que explicar lo obvio. Cada muerte es un caso separado. Y cada muerte implica un trabajo fiscal. ¿Dónde murió? ¿Por dónde entró el tiro? ¿Por dónde salió el tiro? ¿No salió el tiro? ¿Dónde estaba parado? ¿Dónde estaban los que le dispararon? Todo eso es parte de una investigación caso por caso. Pero lo que tenemos hasta ahora en video y en necropsias de ley, y así lo ha documentado con absoluta claridad la República, son proyectiles de arma de fuego de AKM, que es lo que usa la policía. Eso es lo que tenemos en los cuerpos. Y cuando la bala sale, porque es con orificio de entrada y salida, ahí no tienes la bala en el cuerpo. ¿Se dan cuenta ustedes? Es diferente. Entonces, la señora Dina Boluarte no puede decir que en una avalancha donde habían 5.000 personas en Ayacucho murieron. Pero eso no fue lo peor. Creo que lo peor es lo de Puno. Y vamos a citarlo de nuevo textualmente. La mayoría de los fallecidos en Puno, Juliaca, es por impacto de una arma artesanal denominado dundum, que la policía no usa esas armas letales. Ya cuando escuché eso ya me comencé a asustar, ¿no? Porque, claro, Castillo decía este tipo de estupideces, pero una mujer que ha estudiado Derecho, que ha trabajado en el sector público por muchos años, repito, la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundum, que la policía no usa esas armas letales. Vamos por partes y cucharadas. Esto yo lo entiendo, ¿no es cierto?, en los fakes que me manda pues, el padre Luis Enrique de vez en cuando, ¿no? No lo entiendo en la presidencia. En la presidencia de la República no puede decir este nivel de estupidez. No hay una arma artesanal llamada dundum. ¿Qué cosa es una guaraca? ¿Qué cosa es un arma artesanal? Las balas dundum no son artesanales. No son artesanales. Tienen una fábrica para hacer balas de este tipo que están prohibidas para uso de Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Ok? ¿De dónde viene esta historia? De un diputado boliviano que dice, sin mostrar una prueba, esto. Y de un lote de balas normales, no dundum, confiscado en Bolivia. Nada más. Esas son las únicas dos cosas que llevan a la conclusión a Dina Boluarte que es necesario contarles este cuentazo a la prensa extranjera. Es decir, todo el esfuerzo de Palacio por tratar de dar su versión de los hechos al mundo, termina en este papelón. Arma artesanal dundum. Vamos por partes de nuevo. La señora Dina Boluarte dice que la gente en Puno se mató entre ella. Que nos van a dar videos, nos van a dar videos donde la gente se dispara entre ella. Ahí está. ¿En serio? Las necropsias, de nuevo, están publicadas.
La gente ha muerto con proyectil de AKM. Les han sacado los proyectiles del cuerpo. ¿Cuál dundum? Un médico que fue entrevistado por la prensa el día de las muertes dijo que estaba viendo heridas muy grandes, con gran daño. Pues no es perito balístico, pues. Y yo no creo que el doctor, con todo cariño, atienda a esa cantidad de fallecidos o heridos, ¿no es cierto? Como las que hubo ese día en Juliaca habitualmente, donde toda la atención médica colapsó. Esas son todas las evidencias. Los ponchos rojos, dijo después, son los ponchos rojos. ¿Qué ponchos rojos, por Dios? O sea, a mí me llegan memes y fakes diciendo que hay una gente con mochilas en las carreteras que reparte plata de México. Sí, obviamente eso no se lo voy a contar a ustedes porque es ridículo. Y uno no se sienta para contar ridiculeces. La presidenta del Perú no puede decir una cosa así. Es una barbaridad. Lo que pasó en Juliaca es que la policía disparó contra la multitud. Eso fue lo que pasó. Y dispararon contra gente inocente que estaba protestando. Por supuesto que estaba protestando. O que salió a ver la protesta también. Porque hay gente que señala que salió a ver lo que estaba pasando, igual en Ayacucho. Y les dispararon. Y los mataron. Yo no sé qué cuentos le están contando, pero yo reitero, la señora es abogada, tiene experiencia en el sector público. Si ignora muchas cosas, bueno, que se las expliquen bien o que cambie de ministros, porque le están mintiendo. Arma artesanal Dundum. Eso no existe, pero ni en la imaginación de nadie. Arma artesanal Dundum. La presidenta del Perú, ante la prensa extranjera, ¿no? Ante los invitados de afuera. ¡Qué vergüenza, por Dios! No hay ninguna arma artesanal Dundum. Déjense de tonterías. La gente en Juliaca ha muerto porque le ha disparado la policía. Y la gente en Ayacucho ha muerto porque les han disparado los militares. Justificado o no, tendrá que verse caso por caso. Yo creo que no está justificado. No está justificado y los testimonios de los familiares, la ubicación de las personas en el contexto de la violencia y la forma en la que han recibido los impactos de bala acredita que no se respetaron ni las normas legales del Perú ni los protocolos de las fuerzas del orden. Y eso lo podemos acreditar en varios casos. Yo no sé si Dina Boluarte entienda que estas declaraciones van a ser usadas en su contra en una corte el día de mañana. Y la van a acusar de encubrimiento. Porque esto que ha salido a hacer es perfectamente un acto de encubrimiento. No sé si entiende lo delicada de su situación al decir estas tonterías. Parece que no la están aconsejando legalmente bien. Alberto Taro es un estupendo abogado, es su abogado, la ha defendido bien. ¿No la puede asesorar? Decirle, no puedes decir esto, no puedes decir que la gente en Ayacucho murió en una avalancha, no puedes decir que hay un arma artesanal Dundum, porque es manifiestamente falso, manifiestamente mentira. En un país exacerbado en este momento, exacerbado por la violencia. ¿Cómo puedes decir dos barbaridades como lo que la gente en Puno se ha matado entre ellas? Que tienen los videos que ya nos van a presentar, donde se ve que se disparan entre ellos. ¿Así? ¿La gente se mata entre ellas? Que hay infiltrados que no han entrado a matar a la gente. 17 veces, 17 veces, y nadie se da cuenta de la población como para decir, oiga, este está disparando, está matando dentro de nosotros. Eso es realmente espantoso. Espantosa la conferencia de ayer. Y claro, todo el mundo ha resaltado la famosa frase, Puno no es el Perú. Miren, lo que les he explicado hasta el momento puede ser jurídicamente relevante en un proceso, pero Puno no es el Perú, es políticamente relevante hoy. Tal es así que en la noche
presidencia del Perú, la cuenta presidencia del Perú, no Dina Boluarte, ha salido a dar explicaciones. Y ha dicho que esta frase no es muestra de desprecio, tampoco es muestra de... No, 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 no. Que si ha habido un malentendido, ¿no? Las disculpas del caso. ¿Cómo le vas a decir a los puneños que es la región hoy que tiene más provincias verdaderamente paralizadas, no están trabajando? ¿Cómo le vas a decir a la gente de Juliaca, que tiene 17 muertos, que Puno no es el Perú? Mientras se ven en videos columnas del ejército a pie avanzando para entrar a la ciudad de Puno. Puno no es el Perú, ¿por qué les mandas el ejército peruano? Lo que ha querido decir es que en realidad todas las regiones son iguales. No, eso lo dijeron otros presidentes. Normalmente lo que se dice es Lima no es el Perú. En el sentido de que Lima abarca tanto, su presencia es tan omnipresente en nuestro país que hay que recordar todo el tiempo que el país es más grande que Lima, gracias a Dios. Pero no decir que uno no es el Perú. Frase muy, muy desgraciada. Y ahí nomás, en el manejo de las muertes, en el manejo de la situación en Puno, en la forma de dirigirse a la prensa extranjera, ustedes tienen que informar que no, así no funciona. La prensa extranjera va a informar lo que le dé la gana, pues se llama libertad de expresión. Ustedes tienen que informar que no. Así no es, no funciona. Un desastre, la verdad, la conferencia de prensa de ayer. Creo que no me olvido de lo más importante, avalancha, sí, San Marcos. San Marcos. Tal vez la forma no ha sido la adecuada. Esto ha sido lo más, digamos, sensato que ha dicho. ¿Ok? Pero por decir eso, inmediatamente en las redes sociales, todos sus aliados de derecha han salido a criticar. Que por qué se disculpa, que no hay nada de qué disculparse. Muy blanda, muy blanda. Increíble. ¿Cómo no se va a disculpar si a su ministro ayer, al ministro del Interior, le han abierto un proceso preliminar de investigación por abuso de autoridad? Se lo ha abierto a la fiscal de la Nación. Pero tú no le metes 500 policías a una universidad, enmarrocas a la gente y la haces besar el piso, y todas esas imágenes se difunden en el mundo entero. ¿Tú crees que nada va a pasar cuando luego la fiscalía, de hacer un trabajo de 24 horas seguidas, libera a todos porque no hay nada de qué acusarlos? No hay nada de qué acusarlos. Ya explicamos ayer, la usurpación no es el delito imputable en este caso, no lo es. ¿Acaso se estaban apropiando del inmueble San Marcos? Y la fiscalía de la Nación le ha abierto un proceso preliminar, de repente después lo cierra, no sé. Pero ¿cómo vas a decir que la forma no es la adecuada? Acá se está imputándole al señor ministro del Interior la comisión de un delito. La verdad, es que estamos perdidos. La conferencia de prensa de ayer terminaba asustando. Me dicen que algunas radios cortaron la transmisión. Y lo que yo les estoy contando no es lo que están destacando los medios limeños de esa conferencia. Pide una tregua, ya es que da risa. Si tú le dices a los puneños que no son el Perú, ¿qué tregua vas a pedir, pues? Esa es una declaratoria de guerra. Yo te puedo pedir una tregua, sí, pidiendo, digamos, cierto reconocimiento, ¿no? Yo soy una parte, tú eres la otra parte, nos reconocemos partes y por lo tanto paramos un tiempo. Pero si ni siquiera te reconozco parte, porque tú no eres del Perú, entonces, cómo te voy a ofrecer pues una tregua? Y colegas, de verdad, eso es lo más importante de lo que pasó ayer.
ofrecer una tregua. Solamente estamos usando las mismas palabras de ella. No estoy agregando nada. Y tenemos que hacerlo además por una cuestión de coherencia. En este programa y en otros programas hemos criticado brutalmente a Pedro Castillo por decir estupideces también. No podemos dejar de hacerlo. Y hemos criticado, yo en mi vida profesional, a todos los presidentes cuando dicen tonterías. Pero esas tonterías tienen consecuencias sobre la vida de la gente. Y van a tener consecuencias sobre el futuro judicial de Dina Boluarte, si es que nadie le ha avisado. Se admitieron algunas preguntas donde dejó claramente establecido que no iba a renunciar de ninguna manera, jamás, jamás de los jamases, porque urgía al Congreso a que adelante las elecciones y le ponga una fecha cierta. Vamos al Congreso un instante. Ayer se aprobó que la segunda legislatura empieza el 15 de febrero y esta se prolonga 10 días más, hasta el 10 de febrero. Bueno, 10 días más alcanzarán para debatir que las elecciones puedan hacerse en 2023. Hasta el momento el consenso en el Congreso es que no, que 2023 no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y ni siquiera se ha puesto a discutir las, digamos, mociones que están presentando otros congresistas para que sean en 2023. Queremos que acá en 2010 eso se discuta y se vota. Deberíamos todos los peruanos ver qué congresistas quieren que esta tortura termine o quiénes quieren que esta tortura se dilate. Los movimientos de protesta sostenidos en el tiempo duran meses. Y no ves una movilización inmensa, ves todos los días la gente protestando, todos los días, durante meses. Y más represión no resuelve el problema. Puede darte cierto alivio, pero no resuelve el problema. Esas fueron las noticias del Congreso, no hay más, ¿eh? Salvo que los congresistas quieren aprobar, como siempre, proyectos de ley para manipular el Jurado Nacional de Elecciones, reelegirse. Para eso sí. Y bueno, el otro escenario, aunque no tenemos mucho tiempo, vamos a adelantar un poquito, pero lo dejamos para el final del programa, ha sido la protesta ayer. Y acá hay que decir varias cosas. Yo no he estado presente en la protesta, pero he estado siguiendo la transmisión, tanto de Canal N como de RPP, y también he estado siguiendo la información que mis colegas me han estado enviando. Lo primero que hay que decir es que los fotoperiodistas son los que más represión han recibido ayer. La fotografía de Guadalupe Pardo sosteniendo su cámara, donde la bala entra en el lente, es una de las fotos más impresionantes que puede haber habido de estos días. Y probablemente sea una foto que dé la vuelta al mundo. Porque ella salva la vista por la cámara. Porque la bala entra dentro del lente. No fue la única, pero tal vez la foto que le toma otro colega es espectacular. ¿Qué pasó ayer? Ayer un grupo de gente grande, según la gente de la Encerrona, tal vez la marcha más grande que ha habido, se reunió en la Plaza 2 de Mayo con dos grupos. Un grupo de sindicalistas, gente obrera convocada por los sindicatos, gremios, otras organizaciones, y otro contingente de universitarios. Y comenzaron a marchar de la Plaza 2 de Mayo hacia la Plaza San Martín. Y cuando llegaron a la Plaza San Martín, que no se puede usar ahora, que solo puedes usar las laterales, pero no puedes entrar a la Plaza San Martín, los gasearon. De la nada. Habían roto algo, habían hecho nada. La policía los gaseó de la nada. Y de ahí los divide, no les permite reunirse. El derecho de reunión implica una reunión de personas.
Los gasea y los dispersa, los gasea y los dispersa. Empezó temprano, eso era a las 4 de la tarde. Para las 7 de la noche, era una marcha de policías. Yo decía, esto es una marcha de policías. Lo que veíamos en las tomas era policías, 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 policías y policías. ¿Por qué? Porque no están permitiendo la marcha. Esa es la verdad. Y en esos intercambios les han tirado pintura, han habido pedradas, sí. Pero la policía ha confiscado banderolas, y eso estaba en las imágenes, ha confiscado los megáfonos. ¿Qué arma puede ser un megáfono? ¿Una bandera es un arma? Lo cual nos va dando la tónica de la represión en Lima. Represión que no se está usando para liberar carreteras, que es lo más urgente que necesita el país. La situación en este momento en Ica y la situación en Puerto Maldonado es desesperada. Ya no sé cómo explicarlo. Para la gente que vive ahí. No hay gas, no hay combustible, no hay determinados alimentos. En Ica se está pudriendo la fruta y la verdura en la carretera en tiempo de cosecha. Ayer habían 150 policías en Ica. En Lima hay 9.600 para la Plaza San Martín. Para entrar a San Marcos metieron 500 policías por las puras. Y ahí sí que fácil, pues, campesinas en polleras, facilísimo, las tiras al suelo, las enmarrocas, las gritas, las insultas, ya está. A ver, vayan pues al barrio chino. Y en vez de mandar 150, manden pues 10 veces eso. Mandaron 200 más en la tarde. La población apoyó a la policía en un momento, pero tampoco se trata de que la población haga el trabajo de la policía. El monopolio de la fuerza la tiene la policía. Un civil ayuda mucho no entrometiéndose. Porque no sabe, porque no está preparado, porque no tiene el entrenamiento. Y las personas que están tomando una carretera tienen que saber que tienen que liberar la carretera. Porque no tienen derecho a dejar 6 días, 10 días a una población sin producir y sin comer. Trágico para Ica, porque eso ya sucedió en diciembre del 2020, ustedes lo recordarán, y nuevamente son las empresas agroexportadoras las más golpeadas, porque son unas 15 las que han parado ayer. No porque quieran, sino para proteger la vida de sus trabajadores. Esos trabajadores que se van a quedar sin trabajo si la situación continúa igual. Vamos a volver sobre todo esto, pero ya estamos con Francisco Belaúnde. Vamos a hacer una pausa muy cortita y regresamos para hablar del otro frente, como les dije, el frente internacional. El Perú sostiene que varios presidentes están atacando, presidentes extranjeros, están atacando al Perú y que hay que organizar una defensa frente a este ataque. Vamos a hablar de esos detalles, de cuál es la narrativa de este ataque con Francisco Belaúnde. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa y retornamos en A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos aquí ya con Francisco Belaúnde para hablar de la escena internacional y del Perú en esta escena internacional. En efecto, hay que decirlo, los presidentes de México, de Bolivia, de Colombia y de Chile, en distinto grado y de distinta forma, han expresado una serie de consideraciones sobre la situación peruana. Algunos con un discurso pidiendo la libertad de Pedro Castillo directamente, otros preocupados por el número de fallecidos, en fin. ¿Hay, crees tú, una posición? Porque Lula, y lo dice claramente hace pocos días, yo no me meto en asuntos de otro país, cuando le preguntan los periodistas por Venezuela.
voy a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, pero a Venezuela le pido lo mismo que yo espero que me den a mí. Yo no me meto en los asuntos internos de otro país. Dos posiciones completamente distintas en Sudamérica. Hablemos un poco de esto. Colombia, Bolivia, México versus Lula en Brasil. Digamos, todos de la misma escena política. Dos posiciones respecto a la situación peruana. Bueno, en realidad, lo que han hecho el presidente de México, de Bolivia, después el de Colombia y hacia la Argentina, cuando firmaron ese comunicado, ¿no? Porque hay dos cosas. Lo que sí los presidentes pueden hacer normalmente es por temas de derechos humanos y de democracia, por ejemplo, cuando se pueden pronunciar cuando hay una dictadura, o problemas también efectivamente de afectación de derechos humanos muy graves, ¿no? Es una cosa que se suele hacer porque son valores universales. Lo que no puedes hacer es emitir juicios sobre la política interna. Lo que han hecho esos presidentes es decir, antes incluso eso fue al inicio, ¿no? Firmaron un comunicado donde entre líneas estaban diciendo que tenía que regresar el señor Castillo al poder, apoyándolo. Entonces, eso ya es distinto. Es distinto, aún más, sabiendo perfectamente que hubo un golpe, un intento de golpe. Entonces, ahí sí estamos hablando efectivamente de una injerencia, porque realmente es meterte en un pleito interno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí está mal lo que ellos han hecho. Dicho sea de paso, lo que dice bueno, vamos a ver a lo de Lula después. Ayer, en la cumbre de la CELAC, el presidente de Chile tuvo unas expresiones, pero yo me parece que en ese caso sí, porque expresaba preocupación por la cantidad de muertos, lo de la universidad. Eso sí, me parece que más allá de lo que se puede estar o no de acuerdo, eso es otro tema, ¿no? Pero me parece que sí, ahí no veo mayor objeción a la postura del presidente de Chile, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos entre dos actuaciones distintas. Y después también hay que ver que Estados Unidos y la Unión Europea emitieron un comunicado donde expresan preocupación por el uso desmedido de la fuerza policial. Eso tampoco merece mayor reproche. Eso es, además lo hacen porque justamente el tema es de qué manera te expresas. La diplomacia tiene, ¿no?, sus propias reglas, ¿no?, seguramente no escritas, pero tú puedes expresarte y hay formas de expresarlo. Y entonces lo que hace, por ejemplo, la Unión Europea, efectivamente, entre varias cosas, rechazando la violencia en general, ¿no? Pero también dice, efectivamente, estamos preocupados por el uso desmedido, o en todo caso pedimos que no haya un uso desmedido de la fuerza. Es una manera elegante, diplomática, Claro. como corresponde, de jalarle las orejas al gobierno peruano, Claro. ¿no? Ahora, hay que detenernos en Eso esto es de... lo que se tiene que hacer. Pero lo que han Claro, hecho estos presidentes es otra cosa. Es exacto. evidentemente apoyar a alguien que es de su bando ideológico. Distingamos las dos conductas y quedémonos primero en lo que han hecho los presidentes de México o de Colombia, que creo que son los casos más dramáticos. Bolivia ha sido acusada, pero si uno lee la declaración boliviana, es mucho más sutil. Lo de Colombia y lo de Claro, México es muy agresivo, muy agresivo. sí, sí, Está en otro nivel. Eh, claro. pero en los tres casos, la Cancillería peruana ha expresado su nota de protesta, ha presentado una nota de enérgica protesta. Entiendo que tenemos embajadores llamados en consulta en este momento, ¿no es Así cierto? es, así es. El embajador peruano en México está en Lima, no ha sido expulsado de México, como sí ha sido expulsado el embajador mexicano, ¿no es Sí. cierto?, en el Perú. Esa es la situación que tenemos. Entonces, analicemos primero México. ¿Es posible que vayamos a un rompimiento de relaciones con México? No, yo lo veo poco probable, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, ¿no? Claro. Además, creo que el propio gobierno mexicano
ha evitado por lo menos escalar, porque normalmente diplomáticamente cuando un país expulsa al embajador de otro, lo normal es que el otro replique y haga Exacto. exactamente lo mismo, cosa que no ha hecho el gobierno mexicano. Entonces, más allá efectivamente de las declaraciones que sí considero que son injerencia de este señor López Obrador, pero en todo caso no ha querido escalar, no ha querido llevar más allá las cosas, ¿no? Ahora, Así ha que, sido reiterativo, ¿ah? O sea, no es sí, una, sí, ¿no? sí, Reiterativo, lo cual uno comienza a pensar que se le ha perdido este hombre en el Perú. México está bien lejos, ¿no? No tenemos, Bolivia es diferente y Colombia también, porque tenemos frontera, sí, pero México claro. está bien lejos. Somos socios comerciales, buenos socios comerciales, pero ¿qué se le ha perdido a este hombre en el Perú? No, lo que pasa es que Salvo, él es así, ¿no? Él es así, porque no hay otra, hablando de ese tipo de intervenciones, no hay que olvidar que esos presidentes también pusieron en duda y se manifestaron en contra del Poder Judicial argentino cuando condenó a Cristina Kirchner, la última condena por sí, corrupción. el Estado de Derecho como que no les calza bien, eso está Entonces, claro. efectivamente, o sea, hacer una cosa así, poner en duda, porque no se trata totalmente de intervenir atacando al gobierno de un país, sino también al sistema en general. Entonces, cuando tú haces eso, en el fondo lo que haces es, básicamente, primero están mis amigos ideológicos, y después está la democracia y el Estado de Derecho, y los derechos humanos. Eso pasa en segundo lugar. Primero, no me toques a mis amigos. Básicamente es el mensaje que están dando. Y después viene la democracia y el Estado de Derecho. Ahora, los Me países, parece hay que bien. decir algo que va a sonar feo, pero los países no tienen amigos, tienen intereses. No, Eh, lógicamente. lógicamente, ¿no? Tú puedes tener un muy buen trato y eso facilita la Claro. negociación internacional, pero tienen intereses. Y yo de verdad no entiendo, salvo un proyecto continental de izquierda, en los sueños más o menos enloquecidos de algún presidente que quería ser como Chávez, el líder pues, de la izquierda latinoamericana, pero ¿qué busca López Obrador? El Yo creo que Perú. hay un tema que no es racional. A ver, es decir, no estoy diciendo que esté loco, pero hay un tema más emotivo, personal de estas personas, ¿no? Que más allá del. Porque obviamente a Colombia no le interesa, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de México, tampoco, porque además somos socios en la Alianza del Alianza. Pacífico, ¿no? Entonces, a esos países, desde el punto de vista del interés estricto de esos países, no les interesa pelearse con el Perú, no les interesa. Entonces, Claro. ahí no están defendiendo nada. Hay una posición personal de esos presidentes que va más allá del interés del Estado, de sus propios estados, que tiene que ver una posición ideológica y defender a sus amigos. Ese es el tema. O sea, no es un tema, porque si fuera únicamente teniendo en cuenta los intereses del Estado mexicano, del Estado colombiano, pues serían mucho más prudentes. Harían como ha hecho el presidente de Chile, como ha hecho la Unión Europea en su comunicado. Lo dirían de otra manera, pero no, van de No. frente con la pierna en alto. Ahora, analicemos Colombia. Colombia es un país que tiene frontera con el Perú, que tiene muchos problemas comunes que ha resuelto con el Perú, que tiene el problema del narcotráfico, el problema de la migración venezolana. O sea, sí compartimos asuntos importantes de Estado. ¿No es Sí, cierto? No le conviene en absoluto una pelea con por el supuesto que no. Estado. No le Entonces, conviene, pero para nada. ahí sí Están yendo menos en todavía. contra del propio interés del Estado colombiano. Esa es la verdad. O sea, no es un tema, por eso digo, que no es racional, no porque estén locos, sino que no es racional porque no toma en cuenta el propio interés de sus respectivos estados, en este caso en particular Colombia, ¿no? Con inversiones importantes colombianas en el Perú, con Así tráfico comercial importante. O sea, hay un intercambio muy valioso, Con importante Colombia no entre los dos tenemos ningún países. problema desde que terminó la guerra de los años 30 y Y claro, tenemos desde, excelentes relaciones con Colombia. desde Leticia, que no nos metemos en problemas. No tenemos problema con ellos hace décadas, ¿no? Casi 100 años Casi prácticamente, 100 años. ¿no? Entonces, tener ese tipo de actitudes, pues es totalmente Ahora, irresponsable, ¿no? así como a AMLO le gustan las declaraciones en conferencias de prensa, Sí. Petro es el rey del Twitter, Sí, por ¿no? eso algunos han dicho que mejor quítenle el teléfono, como se decía con el caso de Donald Con Trump, Trump.
porque han metido la pata, incluso, por cierto, un tema interno, con el tema del Ejército de Liberación Nacional, que anunció una tregua que no había sido ni siquiera pactada con el Ejército de Liberación Nacional, y ellos dijeron, un momentito, no hemos pactado nada. Entonces metió la pata y se generó un grave problema ahí. Entonces es alguien que tuitea muchas veces de manera emotiva, ¿no? Siendo el presidente, y generó pues un problema complicado en medio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. O sea, es también un irresponsable. Que también hay presidentes Incluso para nivel irresponsables. interno. O sea, hay presidentes irresponsables, no podemos acusar a nadie de tenerlos porque nosotros también los tenemos. O sea que, como dicen, somos hermanos y entre hermanos nos decimos las cosas. Todos tenemos presidentes irresponsables. Claro. Y luego Bolivia. Sí. En Bolivia las cosas están escalando en otra ruta. Sí. Porque ayer la presidenta peruana ha dicho con condicional, parece extraoficialmente, habría, ¿no es cierto?, una entrada de un arma artesanal llamada Dum Dum, que viene de Bolivia, con los ponchos rojos. Luego la prensa extranjera le habló de los ponchos rojos, Sí. culpando a fuerzas bolivianas, paramilitares bolivianos, de entrar al Perú a provocar o a desestabilizar. Eso puede generar una protesta desde Bolivia. Sí. ¿Cómo se va a manejar esto? A ver, de parte de Ars, el gobierno boliviano también con ese comunicado también ha tenido una actitud, aunque más sutil lo que tú decías, pero igual, digamos, reprochable, ¿no? Ahora, las acusaciones, una presidenta no puede recoger algo que alguien ha dicho, no sé si fue en la red, WhatsApp. A mí me llega WhatsApp, no yo tiene, lo publico. claro, no tiene sentido. Es más, en la prensa boliviana, es verdad, los ponchos rojos existe ese movimiento, ¿no? Pero yo he estado mirando en la prensa boliviana y nadie hace mención de esa acusación, por lo menos en los diarios que he revisado, que, bueno, en realidad reviso dos diarios básicamente, uno de oposición al gobierno del MAS y otro oficialista, ¿no? Un diario. Y nadie hace mención, y ni siquiera ese diario que se llama Página 27, a ese tema de los ponchos rojos y esas famosas armas. Además se ve eventualmente que a la presidenta Boluarte se le ha armado un zafarrancho mental porque ha mezclado balas Dum Dum, que es una cosa moderna, tienen ya 100 años de existencia o 150 años de existencia, pero no es para nada artesanal o folclórico. Claro, ¿cómo va a ser otro tipo de armas? No tiene nada que ver. Entonces creo que se ha mezclado con el tema, o sea, ha leído, no sé, se le ha armado un zafarrancho mental. No tiene sentido lo que ha dicho, y ella como presidenta no puede tampoco, pues, hacer mención de cosas de WhatsApp, porque claro, si no se pone a repetir, además como presidenta, lo que se dice en WhatsApp, pues las cosas que se dicen no tienen ningún sentido. Entonces, no, ahí también está mal, porque una cosa es efectivamente protestar ¿no? Y otra cosa es hacerse eco de cosas absolutamente alucinantes. ¿Cuántas cantidades de balas Dum Dum y para qué? ¿Dónde están las armas? O sea, no tiene mucho sentido lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, y después, por supuesto, quería también, Magno Lerosa, preguntar lo que ha dicho presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que hay que invadir Bolivia. O sea, estamos en pleno delirio. Además, no es cualquier congresista, ha sido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Además dice para ocupar los recursos naturales de Bolivia, o sea, mandar al ejército peruano a ocupar los campos de gas que están al otro lado de Bolivia. O sea, ¿de qué está hablando? Por favor. No, además, con todo cariño, ¿no?, a los bolivianos, nosotros no somos así, pero claro, son nuestros representantes, pero Bolivia tiene que sentirse profundamente ofendido. Sí, pues. Es una amenaza de guerra. Invasión a Estado extranjero, pidiendo que las fuerzas, como dicen, toman activos para cobrarnos los daños. Sí. ¿Y cuál es el daño? Que existan. O sea, tu presencia me daña. Una cosa así. Imaginas que todos los países hicieran lo mismo, tendríamos guerras todo el tiempo, ¿no? Además, regresaríamos a la época en que los países hacían la guerra a otros para cobrar deudas, que era cosa que se hacía antes, por cierto, ¿no? Estamos hablando
Ya no se hace, ya, por eso Ya existe no, el eso SIADE. ya no existe. Nadie hace una guerra a otro para embargar, entre comillas, ¿no? Asegurarse el pago de los daños. Eso no tiene ningún sentido, Bueno, ¿no? estará viendo romanadas, pues Bueno, películas yo creo que romanas, pues no ya, sé. pues, no sé, la verdad que hay gente que dice cosas porque se pasó por la cabeza y creo que el filtro, que es lo mínimo que uno tiene para decir, y lo digo o no lo digo, pues ese filtro simplemente se ha desvanecido, no sé qué ha pasado. El filtro lo tiene sucio. Hay que sería Ahora, blanco. lo que sí quiero decir, eso sí me parece un poco, ayer justamente revisando los diarios bolivianos, en particular página 27, ahí sí encontré una información que me parece que sería interesante explorar. Te voy a decir, ¿ah? Hay una diputada del Partido Comunidad Ciudadana, que es el partido de Carlos Mesa, ¿no? El expresidente de Bolivia, una persona moderada, tranquila, es candidato presidencial. Bueno, esta señora, no sé, no la conozco, primera vez que oigo de ella, Luciana Campero, dijo que, que Evo Morales ingresó, por lo menos hizo todo un seguimiento de Evo Morales, sus entradas al Perú, y parece que tiene información hasta ahora, por lo menos de manera legal, de ingreso de Morales en 22 ocasiones al Perú, hasta octubre de 2021, en 22 ocasiones, ¿no? La última fue registrada en realidad un mes antes, en septiembre 21, que ingresó en calidad de diplomático al Perú, claro, como expresidente, sin duda, ¿no? Ahora, en vuelos particulares desde Cochabamba hasta Puno, dice ella. Ahora, y esto me parece un poco más delicado, dice ella, que los funcionarios, como el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, que es un ministerio que existe en Bolivia, ingresaron ese viceministro y otros de manera ilegal al Perú. De manera, Exacto. de manera Eso, ilegal al eso Perú. se ha Pues, informado. pues eso yo me enteré recién, por la vez que con toda franqueza no lo sabía, que migraciones no se encuentra registro, en fin. O sea, Exacto. hay, está involucrando ahí sí a gente de un ministerio, ¿no? Entonces, Bueno, no sé si tú alguna vez has estado en la frontera en Desaguadero, pero digamos que es una frontera, por decirlo de alguna manera, bien poroso, porosa, sí, es bien verdad. porosa, Yo cuando he ¿ya? entrado, ido a Bolivia, ha sido o sea, no he entrado por Puno, sino he entrado Mira, directamente yo te por digo que en mi impresión, de hace algunos años ya, es más porosa que Huaquillas y muchísimo más porosa que Santa Rosa con Chile. O sea, que son las tres fronteras terrestres que conozco bien y mira, por ahí entra todo. En sin la duda. frontera del Desaguadero, el contrabando es descarado, No, sin ¿ya? duda, eso sí creo que es una cosa que, Entonces, sin que duda, entren caminando y no se registren. posiblemente, ahora, si se trata, claro, si se trata de gente que un viceministro es un poco Ah, extraño, no, claro, es una que no, un no digo que no sea una viceministro y barbaridad. funcionarios de ese ministerio entren de esa manera, ok, hay contrabando, todos lo sabemos, como en Ecuador, por cierto, eso no es, pero que un viceministro y funcionarios del ministerio también lo hagan, no lo sé. Ella dice que ha pedido información al ministerio, parece que hay un procedimiento parecido al del Perú que puede Exacto. pedir información pública, ¿no? Hasta el momento no la han No contestado. tienen la salida y el Perú no tiene la entrada y aparecen en eventos en el Perú. Por ahí se han dado Claro, cuenta. O sea, a ver, claro, ¿quién está parado al lado? Este acá, ya. ¿Este cuándo entró? Ah, mira, nunca entró. claro, Nunca entró, no hay registro. así Entonces, es. Entonces, efectivamente ha habido eso. habría Lo cual quiere efectivamente, decir que han entrado más veces. han entrado más veces y entonces, claro, han estado obviamente haciendo trabajo político, ¿no? Claro. Entonces, ahí estamos evidentemente en una situación que en todo caso merecería ser Y examinada con además, y detalle, además ¿no? hay que entender, porque culturalmente eso no se entiende, el mundo aymara está alrededor de todo el lago Titicaca, y el lago Titicaca está en dos países. Es verdad. Entonces, tú puedes poner una frontera física, pero no hay Sí, una frontera cultural. O sea, claro, esa es la gran diferencia. Entonces, esas comunidades se hablan entre ellas, o sea, claro, están así es, comunicadas, tienen claro, las mismas costumbres, el mismo folclore, la misma forma de comerciar. Entonces, se claro, hablan, están claro, perfectamente integradas, están más integrados que los dos países, ciertamente. claro, claro. Entonces, ayer Arce sale a demandar protección al pueblo aymara, Claro, ¿no? Y es una estrategia, como tú dices, de derechos humanos. O sea, es mi pueblo también, claro, claro, porque todos acá somos aymaras. sí, Entonces, sí, yo creo que ahí sí tenía
una No, sí, salida. por eso sí, efectivamente, ¿cómo se llama? Es un caso un poco distinto y por eso hay que tener mucho cuidado Muy también diferente a Colombia, con muy diferente a escalar, Colombia. claro. Entonces ahí también, en general, el Perú tiene que ¿verdad? Reaccionar en general, pero tener cuidado con no escalar y llevar a un extremo, ¿no? Y menos aún con acusaciones tan absurdas y no comprobadas en absoluto, como este tema de los ponchos rojos y las famosas balas, ¿no? O sea, que Evo Morales tiene estos sueños mesiánicos de ser el salvador del continente, no lo dudo. Todos los dictadores tienen sueños mesiánicos. Claro, Es así. Él claro. fue por algún tiempo presidente de Bolivia, yo diría que al margen de la legalidad, porque se mandó a hacer, pues, ¿no? Ah, no, no, obviamente Evo Morales es una persona que de demócrata no tiene nada. Y el gran Exacto. responsable de lo que pasó en 2019 es él, por haberse presentado sin que la Constitución lo ampare a Por un cuarto mandato, referéndum en contra, un por un referéndum referéndum de en contra, contra. así es, Entonces, y bajo un claro, o sea, argumento absolutamente artificioso como el supuesto derecho humano a la reacción indefinida, pues es una cosa de locos, ¿no? Entonces, sí, ese es un personaje que yo creo que nadie que es demócrata puede admirar. Nadie. así es. Realmente es Exacto. Entonces, digamos, con no es este demócrata. poco afecto por la democracia que tiene Evo Morales, no extraña que también tenga estos delirios mesiánicos en el cual yo voy a ser el liberador de mi pueblo, ¿no? Pero no en Bolivia, ¿no? En Bolivia me Claro, queda chico, ¿no? Lo claro, voy a hacer todos los Andes completos, ¿ya? Muy bien, claro, pero y que haga su trabajo político. Ahora, le han prohibido el ingreso al Perú. sí, Esa es una medida que efectivamente por ley de inmigración se puede hacer contra cualquier extranjero. sí. Pero no es cualquier extranjero, ¿no? Ha sido presidente de un país. Entonces, eh, ¿cómo medir este incidente? Mira, efectivamente, en todo lo que tiene que ver, para empezar, todo lo que tiene que ver con relaciones entre estados y que incluye efectivamente a expresidentes, ¿no? La diplomacia es eso, ¿no? Es medir tus pasos, es saber exactamente lo que, claro, tú tienes derecho por tu propia ley a hacerlo, pero es medirlo. Eso es la diplomacia. Reaccionar de manera medida, ¿no? Para no llevar las cosas a un extremo. Ahora, ahí, en el caso de prohibir la entrada de Morales, no, a ver, eh, puede parecer un poco excesivo eventualmente, pero él también estuvo haciendo declaraciones, es verdad que ya no es presidente, ¿no? Porque ya no se le, además, Pero su partido es el partido de gobierno. además él es el jefe, el líder del partido, del MAS, ¿no? Por cierto, aprovecho para decirlo, él está en guerra abierta con su presidente, ¿no? Con Arce, porque él quiere ¿Cómo ser es? candidato a la próxima elección y Arce también. Arce tampoco, también es un autoritario, lo estamos viendo ahora, ¿no? Pero hay una pelea entre ellos dos muy fuerte. Entonces, de todas maneras, sí, yo no tengo mayor objeción al hecho que a Evo Morales se le haya prohibido la entrada al Perú, me parece. Ahora, algunos lo consideran excesivo, puede ser, pero no me parece en todo caso que sea de la dimensión de, por ejemplo, que la presidenta del Perú, ¿no? Digamos, se haga eco de cosas que no tienen ninguna demostración de nada, ¿no? O que un expresidente de las Relaciones Exteriores hable pues de declarar, de ocupar Bolivia. Eso sí me parece de una Vamos irresponsabilidad. a invadir Bolivia. Ah, ahora, también han habido voces separatistas, ¿no? O sea, eh, memes también hay que decirlo, pero que se lleve Puno, ¿no? Que los bolivianos se los regalamos, que no sirve para nada. Cosas Bueno, absurdas que esto es absurdo que tiene que ver mucho con racismo, hay que decirlo. Es verdad, el muchísimo. racismo pues es la verdad. Como por Pero cierto, en Bolivia, en un momento dado, sobre todo al inicio del gobierno de Evo Morales, los del Oriente, o sea, de Santa Cruz, también decían, ¿sabes qué? Nos vamos a separar de La Paz, ¿no? Entonces, claro, nos vamos a Brasil, claro. o en todo caso somos independientes porque somos distintos de los de La Paz. Entonces, bueno, esas cosas se dan. Y aquí, pues, efectivamente hay algún dirigente por ahí que ha dicho, sí, mejor vamos a crear una república, vamos a regresar casi Claro, a los tiempos de o Cruz. otros que lo presentan como el verdadero interés de Bolivia, que es anexarse uno. Claro. Ese es el verdadero interés de Bolivia. Por eso están dirigiendo todo esto, porque No, hay pues
toda clase de paranoias internacionales. Totalmente. Nos queda Chile. Ayer Boric no se ha metido en esto, pero ayer Además, sí ha reconocido al gobierno de la señora Boluarte, Ah, sí, por al supuesto. inicio. Claro, hubo la ministra de Relaciones Exteriores que, bueno, en una creación periodística, casi como estuvo, se puso del lado de Castillo, pero parece que, bueno, fue una metida de pata, ¿no? Pero Claro, en todo caso, el presidente fue muy claro, ¿no? eh, claro, y luego, ayer sí, en el espacio CELAC, y las declaraciones y la cara de nuestra canciller fueron bien duras por el Perú, pero Muy bien duro. duras con el gobierno de Dina Boluarte, por Sí, las muertes y por San Marcos, así por, es. por las dos cosas. Pero, como decíamos al principio, ahí no se sale de lo permitido, digamos. Yo pienso que no. Yo pienso que está adentro porque muchos, cuando vemos lo que reacciones de otros países respecto de los temas de derechos humanos o de democracia, está más o menos, me creo yo, claro, siempre no es que no haya una frontera estricta entre lo que se puede hacer diplomáticamente y lo que no se puede, ¿no? Siempre hay una zona gris, ¿no? Entonces, yo Claro, lo que creo de parte ¿cómo se llama?, de Boric, ¿sí? creo que ha estado, me parece, dentro, en todo caso, de esa zona gris, En esa ¿no? zona, claro. Yo no creo que sea algo que Tal vez merezca. el tono y la retórica un poco más exacerbada, ¿no? Pero en Porque, el bueno, lo que fondo, pasa es que mucha gente se ha indignado por el tema de la universidad, por cierto, ¿no? Y claro, claro, por los muertos, entonces es una cosa que, obviamente, ¿cómo no vas a expresar preocupación de claro. alguna manera? Claro, el tono, tal vez porque estaba pues en esta cumbre, ¿no? No es que haya redactado un comunicado, o que está todo bien No, 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 pensado, no, no. ¿no? Pero Claro. en todo caso, yo creo que estaría en la zona gris y yo creo que no me parece, ¿no? Y creo que espero que el gobierno no vaya a reaccionar, espero, con una nota de protesta ante el Chile, porque no corresponde, ¿no? Sería pues Claro, y ahí absurdo. nos estaríamos, además uno no se pelea pues con todo el barrio, ¿no? Exactamente. Te peleas con un vecino nomás, pues, pero no con todo el barrio completo, ¿no? Si ya Sí, te peleaste con Colombia, ya te peleaste claro, con Bolivia, entonces pelear con Chile también, porque solo nos queda Brasil y Ecuador, o sea, no nos queda claro, mucho. así, Entonces no te pelees con todos. así es. Ahora, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, han sacado comunicados muy parecidos, Sí, pero que lo que es curioso fuera, lo voy a decir porque esto es en realidad fuera de lo que se conoce, ¿no? Pero en la derecha peruana han caído muy mal esos comunicados. Hasta lo que dice el Papa cae mal, ¿no? sí. Es impresionante, ¿no? Hasta lo que dice el Papa, por favor, no más muertes en el Perú, de uno a los obispos a pedir que no haya más muertes. Ahí sí, el Estado peruano le contesta vía Twitter, le agradecemos su cariño, ¿no? Algo así Sí, como, sí, sí, así sí, muchas gracias, ¿eh? Ya, pasa, pero no ha habido una respuesta ni a Estados Unidos, ni al Reino Unido, ni a la no, Unión es más, Europea. el MINAF ha venido hace poco, ha estado, ¿cómo se llama? Una reunión el ministro de Defensa con la embajadora de Estados Unidos, después con la Unión Europea, o sea, el diálogo es fluido, se mantiene, o sea, ahí no ha habido esa reacción que tú Bueno, es que mencionas. ya sería el colmo que nos peleáramos, pues, o sea, no te puedes pelear con los bloques más importantes a los cuales exportas e importas. O sea, si no nos peleamos con China, con todas las barbaridades que los chinos hacen en China, ¿no es Claro, cierto? así es, ¿Por qué no vamos a pelear claro, con estos otros países que expresan una opinión? claro, Evidentemente China no va a sacar, la embajada china en el Perú no va a sacar un comunicado, ¿no? Sobre claro, violación de derechos humanos precisamente. claro, claro. Entonces, no esperemos eso. Pero los demás son los bloques más importantes con los que comerciamos. Entonces, Claro. eh, y la preocupación, digamos que es legítima y me parece bien marcar la línea, ¿no? Derechos humanos, sí, más no. ¿Quién debe ser presidente? Además, ¿quién debe ser presidente parte de un reconocimiento? O sea, si los demás estados te reconocen como presidente, No, listo. claro, la parte que además, es totalmente, no se puede discutir, más allá de las críticas que se puede hacer a la señora Boluarte y a ese gobierno, pero es obvio que la sucesión fue constitucional,
Y es obvio que el señor Castillo hizo un intento de golpe, entonces eso es indiscutible, ¿no? Es Claro. inaceptable que tú quieras pretender tener una posición distinta que va No en hay, no contra. hay ningún país que oficialmente no haya reconocido a Dina Boluarte, ¿no? Así es, ninguno. Ninguno. Ellos, porque otra vez, ¿no? Otra vez está uno lo que dice el presidente, ¿no? Y otra es lo que el Estado finalmente es, o sea, finalmente las relaciones se mantienen. Claro. Entonces, por ahí todos tranquilos, nos han reconocido en todas partes, este es el gobierno que es. Pero sí, digamos, expresan su preocupación. Ahora, el Creo Perú que ha Bolivia, expresado, perdón, creo que Bolivia, creo que sí llegó a decir que no reconocía, Arce me parece, antes de esto lo último, me parece que llegó a decir que no reconocía el gobierno de Boluarte. Tendría que revisar, porque ahorita se me ha hay ido. que revisar si oficialmente ha sido reconocido o no. Sea, Yo no oficialmente, en todo caso, declaraciones propias del presidente, que a veces así es es. diferente de la postura oficial del país, porque a veces hay, ¿no? ¿Cómo se llama? Diferencias entre, digamos, lo que dice el presidente, pero que no se traduce, en todo caso, en una acción concreta. Claro, actos propios, pero Ah, de todas maneras, los actos propios sí. reflejan la posición del país, por el presidente, la que Porque siempre Bolivia entiende, no ha retirado, no ha retirado a su embajador. Entiendo que ya no no, está acá en el Perú, de todas maneras, ¿no? Pero no ha tomado esa postura, ¿no? Un gesto diplomático, ¿no? Que traduce el hecho ni que no tampoco ha pedido regresa. que retiremos del embajador en Bolivia, Así es, nada. así es, así es. Entonces, esa es una situación, digamos, tensa, Sí, pero crees que no debería escalar ni en México, ni en Colombia, ni en Bolivia, del punto en el que está. así es. No debía ir más allá. Yo creo que este, Digamos, ahora nos vamos a mover el entre declaraciones López Obrador se ha agresivas. calmado, López Obrador se ha calmado un poco, ¿no? Claro, En cambio, el que sí está un poquito con la pierna en alto y con el dedo en el tweet un poco frecuentemente y con declaraciones es efectivamente Petro. este, Petro, ¿no? Que ayer hizo unas declaraciones que no se refirieron exactamente al Perú, pero entre líneas evidentemente dijo que el que debía estar en esa reunión era Castillo, ¿eh? Lo dijo de manera indirecta, cuando dijo que hay presidentes elegidos que están presos, ¿no? Y que deberían estar acá en realidad. Bueno, no hay otro, creo. Obviamente, En la CELAC no hay otro. Es el único que yo se recuerde, no, no, presidente no, elegido no que hay debería estar otro. acá. El No hay único, otro. el único es Castillo, el único es Castillo. Entonces, Claro. claramente se está refiriendo a Castillo. Sí, Entonces, no, él no, y además ha mentido descaradamente, ha dicho que Castillo no ha tenido derecho a la defensa, por Dios, ha no, tenido claro, 9 abogados, o sea, así es, no, así es. ha sido detenido arbitrariamente, o sea, mentiras grandes, Sí. grandes, Él ¿no? también, por cierto, tomó posición en el torno respecto al juicio de Cristina Kirchner, otra persona, ¿no? Otro presidente que no respeta a los poderes de otro país. Claro, pero Alberto Fernández creo que se dio cuenta que ya tenía suficientes problemas en Argentina como para Así estar es. merodeando por acá. Él solamente firmó, Fernández solamente firmó en el caso del Perú, ¿no? Firmó el Claro, comunicado, y pero no dijo además, nada más. claro, No se dijo entiende que tuvo que firmar porque él necesita solidaridad para Cristina Kirchner también. Entonces tuvo que firmar porque ya Castillo había firmado nada. ¿te acuerdas? Un comunicado respaldando a Cristina Kirchner. También, ¿Te acuerdas? exactamente. Mayor, sí, efectivamente. Entonces había una especie de correspondencia, entonces, pero ahí no ha vuelto a abrir la boca, porque ya tiene problemas allá. O sea, todos sabemos que Cristina Kirchner no va a acabar en una cárcel porque está por cumplir la edad que hace en Argentina las personas que tienen cierta edad ya no De van, 70 años ya no necesariamente van a la cárcel, o en todo caso, así que es, son, ¿no? Domiciliaria, pero entonces efectivamente es alguien que no. Pero claro, simbólicamente, ¿no? Que además si ya la elimina políticamente, esa condena es obviamente muy grave, ¿no? Y no, para de, terminar ese tema de confusiones diplomáticas, también ha habido un clash diplomático hasta cierto punto que ha tenido más efectos internos que en China y que en Argentina, ¿no? Porque el embajador de Argentina en Chile, que dicho sea de paso, el señor Rafael Bielsa, nieto del famoso jurista Rafael Bielsa, que todos los que hemos claro, estudiado que todos conocemos, hemos estudiado con los libros, con los textos de Bielsa, ya, así es. Y no solo eso, es hermano del loco Bielsa, el ex entrenador de Argentina. Bueno, este señor, que también suele hacer declaraciones un poco fuera de lugar,
dijo algo así como cómo era posible que Argentina no lo hubiera avisado, Chile no hubiera avisado previamente que iban a dejar de lado ese famoso proyecto de Dominga, ¿no? Que involucra de alguna manera a Argentina. Y eso motivó de parte de Argentina una llamada para decirle, oiga, no puede usted estar declarando esas cosas como lo hicieron hace unos meses, ¿no? Pero se ha filtrado un audio donde la ministra de Relaciones Exteriores de Chile insulta al embajador por portarse como se está portando, ¿no? Pero bueno, Argentina Al, al no embajador argentino, lo insulta, le dice la palabra famosa que utilizan los chilenos más que nosotros, ¿no? Para referirse a él. Y algo así, y al final también lo trata indirectamente, no, lo dice claramente que tenemos que soportar eso porque se dice que está loco, una cosa por el estilo, pero antes lo insulta, utiliza un término. no, ya, pero no lo insulta en su presencia, sino hablándole a No, otros. es un audio que está con su staff, con su gente, conversando. Claro, Entonces, con su se gente. ha armado todo un escándalo en Chile. ¿Cómo es Bueno, posible que una conversación reservada de la ministra se filtre, cómo así ha llegado a los medios o ha sido enviada por error? bueno, es verdad, porque si no los países no podrían tener relaciones exteriores. O sea, Imagínate. necesitas un nivel de coordinación y hablar libremente sobre lo que piensas sobre tus adversarios. Así Pues, ¿no? Si es, no, no, así es. no Entonces se puede podría. decir, pues este embajador es un idiota o lo que sea, pero no lo Claro, hace. Y este me loco. parece que había alguna filtración que no se sabe exactamente de dónde ha salido esa filtración. Parece que por error lo han enviado a alguien y ese no sé muy bien, pero en todo caso se arma un pequeño momento incómodo, digamos, en la relación entre Argentina y Bolivia, entre Argentina y Chile, que Una tampoco crisis es de. una relación que también tiene sus problemillas, ¿no? O sea, recordemos que han estado a borde de la guerra y ahora tienen un problema en el sur, ¿no? En el sur de limitación marítima. Así es. Así que jugamos, hay que decirle a todos, en el mundo internacional, en una cancha más grande. ¿Ok? Claro. O sea, Es Chile no mucho, tiene unas hay relaciones que con, tener no tiene mucho. relaciones diplomáticas con Bolivia, tiene sus Así problemas es. con Argentina, como yo digo, los países no tienen amigos, tienen intereses. Lógico. Entonces, hay que moverse en esos intereses, ¿no? Y claro, y claro. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo que sí estamos viendo ahora es que hay algunos presidentes que van en contra de los propios intereses de su Estado, ¿no? Claro. Pero en todo caso, lo que sí se requiere efectivamente es prudencia, ¿no? Y no sobre reaccionar, en el caso del Perú en todo caso, ¿no? No sobre reaccionar y menos aún sobre la base de dichos que no están comprobados para nada. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Francisco Belaunde repasando la escena internacional que la teníamos un poquito abandonada, pero que ha estado muy presente. Bueno, estábamos conversando al principio del programa sobre la conferencia de prensa de Dina Boluarte, presidenta del Perú. Ayer era la prensa extranjera. Pero también tenemos que hablar de las protestas en Lima y en otros puntos del Perú. Las carreteras siguen intensamente bloqueadas en el Perú. No podemos actuar como que todo está bajo control cuando la ciudadanía más perjudicada, la que no recibe gas, combustible, verduras, está reclamando que se reabran las vías. Y reabrir las vías es una tarea de la Policía Nacional. Acá todos estamos confundiendo los roles, ¿no? O sea, no es la ciudadanía la que libera las vías de un grupo que ejerce una protesta de una manera delincuencial, porque tomar una carretera es un delito. Ahora, esa persona que está realizando el delito de tomar la carretera, ¿merece un balazo en la cabeza? No, se le detiene. Tengo una lista de detenidos. Hasta ayer el Comercio reportaba 608 detenidos, pero consideraba a los 192 de San Marcos, ¿no? Pero digamos, han habido aproximadamente 410 detenidos. De estos detenidos, hay muy pocos en prisión preventiva y tal vez unos cuantos más en detención preliminar. Pero si la policía no detiene a algunas personas y se las lleva detenidas a Lima, por ejemplo, para evitar la confrontación con la población, la carretera va a seguir estando bloqueada, porque las diligencias van a seguir ordenando que se bloquee y se bloquee y se bloquee. Bloquear una carretera no es difícil. Necesitas unos palos, unas llantas y un piquete de 50 personas. Pero desbloquearla, ¿no es cierto?, a veces implica mucho más trabajo, sobre todo si hay apoyo de los vecinos de la zona.
No puedes desbloquear el barrio chino con 150 policías. Mandar 150 policías al barrio chino es mandarlos al error. Yo no soy estratega policial, pero las imágenes lo dicen con toda claridad. Ahí tienes que hacer una operación saturación, como la que han hecho en Lima el jueves pasado. 9.600 policías. Ya pues, operación saturación. Al final parece una marcha de policías. Igual, en vez de hacer eso en Lima, cometer los errores que han cometido ayer, de los que vamos a hablar, tienen que mandar gente a desbloquear las carreteras. Esa es la prioridad. Y por último, a negociar aperturas temporales, que se despeje por lo menos el stock de camiones, que está en algunos casos acá en Ica 4 o 5 días. Entrevistaban en la mañana a unos transportistas de plátano que vienen de Tumbes a Arequipa. Se les está pudriendo todo. Y es verano, y hay sol, y todo se pudre más rápido. De otro lado, es cosecha en Ica, uva, la principal agroexportación del Perú junto con los arándanos. ¿Van a matar a la gallina, los huevos de oro, 300, 400, 1.000 personas en una carretera? Eso no es posible. Y los iqueños tienen toda la razón de protestar contra el Estado peruano, porque es ahí donde tiene que estar el Estado peruano, ejerciendo autoridad, sin matar, sin matar. Pero no se entiende cuál es la línea. Autoridad, por supuesto. Todos los medios no letales, por supuesto. Detenciones, por supuesto, porque inteligencia ya debería tener detectado en 3 años a toda la gente que está en el barrio chino, que se puede perfectamente detectar. Nada, nada. Sobre todo porque ese es un lugar recurrente. En época de cosecha llega muchísima gente a Ica para trabajar en la cosecha. No todos son de ahí, pero se les puede ubicar. Vienen todos los años. Puerto Maldonado está completamente aislado. Y el problema de que no entre nada por la interoceánica es, de nuevo, un problema que afecta seriamente a la agricultura. Si no entra la soya a esa zona que entra normalmente por interoceánica, no hay industria agropecuaria. La van a matar. O sea, los animales tienen que comer. Si no se mueren, igual que los seres humanos. Los animales comen determinadas cosas. Por supuesto que se importa también por Matarán y por el Callao, de acuerdo, pero no todo. Hay un porcentaje grande que entra por la interoceánica, que viene de Brasil, no está entrando. Que van a hacer matar a todas las gallinas, van a matar a todos los chanchos, a todas las vacas. ¿Eso es lo que están proponiendo? ¿Matanza de animales? No tiene sentido. Tienen que despejar la vía. La protesta es muy sentida ya, está clarísima. Nada está bajo control. Nada está bajo control. Pero determinadas horas al día tiene que dar pase para no generar un daño gigantesco a la industria peruana. Y en el tema del turismo sí, parece ser que las cosas están mucho más perdidas. No hay forma de atraer a un turista a un lugar donde él se sienta inseguro. Eso no es turismo de aventura. No hay forma. Todos los países tienen revueltas, paros, todos. Pero los aeropuertos funcionan, los atractivos turísticos están abiertos, los circuitos turísticos se mantienen al margen. Pero cuando tú atacas las vías del tren de Machu Picchu, cuando tú trasladas la protesta a la puerta de los hoteles, entonces ahí sí estás en un problema. De ahí la gente no va a venir. El turismo ha pasado la peor época de su historia, marzo, abril del 2020 y luego todo el 2020, con aeropuertos ahí sí cerrados, cerrados.
Y el problema en este momento con los aeropuertos de Arequipa y Cusco, sobre todo, no es la toma del aeropuerto, es que el aeropuerto cierra por temor, por prevención, y es un caos. Simplemente un caos viajar a Cusco y Arequipa porque no tienen la menor idea si se va a abrir o no se va a abrir. Así no se puede continuar, así no puede continuar un país. ¿Cuál es la solución? ¿Hay una solución de represión legítima? Sí, hay una situación, por supuesto, pero no puedes abusar. Y nos trasladamos al escenario de Lima. Ayer se anunció, con la debida anticipación, una marcha. La policía ha tomado como estrategia que los marchantes no ocupen una plaza. No les permiten marchar en el Paseo de los Héroes Navales, quedarse, ¿no?, frente al frontis del Poder Judicial. Los dispersan de ahí. No les permiten quedarse en la Plaza San Martín. No les permiten entrar a la Avenida Bancaria. Entonces, ¿cuál es la reunión? Obviamente no la Plaza de Armas, descartado hace años, menos la Plaza Bolívar, etc. Solo Plaza 2 de Mayo, para empezar, de ahí los dispersan. Entonces, si tú dices que el derecho a la protesta lo respetas, no gaseas a la gente que no está haciendo nada en la Plaza San Martín. Y eso fue lo que pasó ayer. Y esto se está volviendo una conducta recurrente de la Policía Nacional bajo este ministro. Tú puedes decir a los manifestantes claramente, salir en una conferencia de prensa y decirle ya, la marcha de hoy a las 4 de la tarde, esta es la ruta, por favor, y se van a quedar en estas plazas. Pero tú no les puedes decir, no hay plazas. No hay plazas para ustedes. Va a ser peor. Porque si no hay plazas para la gente va a desfilar delante de lugares donde ustedes, señores policías, no quieren tener a la gente. Se va a poner peor. Permitan que la gente tenga un lugar donde reunirse. Lo que no quiere la policía y lo que no quiere el gobierno es la foto. La foto de la masa. Lo que quiere es las tomas que ustedes han visto en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, donde ves gente corriendo, un montón de policía, humo de gas lacrimógeno, y esa es la imagen de la protesta. No fue nadie. Me parece que ayer sí fue más gente, ¿eh? Y serán 5.000, 10.000, pero van todos los días. Y en todo el Perú. Entonces, no puedes desaparecer lo que existe. Finalmente, Puno. Ayer mucha preocupación en la población por la militarización de Puno. El problema es que después de que les has dicho que Puno no es el Perú, les mandas a los militares. Y ya sabemos lo que pasó en Ayacucho cuando los militares interactuaron con la población. La Fuerza Armada puede cuidar un puente, puede cuidar una carretera, puede entrar detrás de la policía, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, dispararle a población civil, porque la Fuerza Armada está entrenada para disparar a matar. Su efectividad se mide en el campo de batalla, en la guerra, por su efectividad para bajar al enemigo, para causar bajas en el enemigo. Ese es su trabajo profesional. Así han sido entrenados, para matar. Cuando tú mandas al ejército, estás mandando a profesionales entrenados en matar. ¿Eso es lo que quiere ir a Boluarte? ¿Para Puno? Terrible todo lo que está pasando en el Perú, no mejora. Y desde el Congreso, como les dije, simplemente no ven la urgencia de absolutamente nada. Todos están en una guerra de resistencia. La presidenta resiste en su asiento, el primer ministro resiste, los congresistas resisten, y la gente en las carreteras resiste. Y mientras tanto, millones de peruanos estamos a la espera de vivir en paz. Por eso nos vamos, Abel. Es Sí, tardísimo. nos vamos, Rosa María. Una ¿Cómo están noticia. nuestros trolls? Ahí están, ahí. Hay menos, un Abel poco los menos. bloquea a todos, ¿ah? Me ha dicho. Con La absoluto trabajo. ministra, ha habido una renuncia, Rosa María. Lo tienes en el teléfono. Sí, Ujú. Sandra Belaunde fue por mucho tiempo periodista del comercio.
en temas de economía, porque es especializada en la economía, ha renunciado a su cargo. Yo me imagino que después de la conferencia de ayer fue demasiado. Tiene que haber sido demasiado. O sea, que la presidenta del Perú diga que a los peruanos en Ayacucho los han matado en una avalancha, o que los peruanos en Puno han sido matados entre ellos con un arma artesanal llamada Dum. Tiene que pensar bien lo que está haciendo Dina Boluarte. Tiene que pensarlo bien. No hay peor presidente que el que no se da cuenta de sus limitaciones. Porque el que se da cuenta de sus limitaciones las corrige, aprende. Castillo fue un hombre que jamás entendió sus limitaciones. Jamás las entendió. Otros sí, ¿eh? Y aprenden rápido. Pero Dina Boluarte está siguiendo los pasos de Castillo. No entiende sus limitaciones, no las entiende. Y va a terminar presa. Y va a terminar presa, y creo que siendo abogada lo sabe. E inventar excusas que luego van a ser utilizadas en algún proceso penal es el peor consejo que le han podido dar. Muy bien, renunció una ministra más, La ministra de la Producción. la ministra de Producción, Sandra Belaunde, y van a seguir renunciando ministros. Si alguno de ellos fuera amigo mío, yo estaría volviéndolo loco para que renuncie, para salvar su responsabilidad. Porque los gabinetes tienen responsabilidad de lo que está pasando. Piénsenselo bien. Muy bien, nos vamos a ver. Nos vamos, Rosa María. El día de mañana. Hasta mañana. Cuídense bastante, por favor. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.